hasta morir si es preciso. Hasta morir si es preciso. Bienvenidas y bienvenidos a Pedagogiando, el podcast donde tejemos ideas, resistencias y sueños desde la educación. No tenemos muy claro cuál es el número de este episodio, pero sabemos que hoy vamos a entrar en el corazón de las montañas de Chiapas, México, para preguntarnos qué significa educar desde la autonomía, la comunidad y la digna rabia. Bueno, vamos a hablar de las pedagogías zapatistas. Es una propuesta educativa profundamente crítica y transformadora, nacida en el seno del EZLN. Es un movimiento indígena campesino rebelde, que no solamente se levantó contra el olvido, sino que propuso otras formas de vida y de escuela. Justamente por eso los zapatistas nos hacen preguntar si la escuela no fuera un lugar donde se repiten contenidos, donde se puede llegar a defender el territorio, donde se recupera la memoria y donde se sueña en colectivo y a futuro, ¿no? Entonces, pues es un gran aporte a la educación lo que hacen las comunidades zapatistas en ese sentido. Claro, Fer. El EZLN surge oficialmente el 1 de enero del 94 en Chiapas, justamente en la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Para muchas comunidades este tratado significó el despojo y la muerte. Pero la historia venía desde antes, décadas de exclusión, abandono institucional y racismo estructural. Como dijo el subcomandante Marcos, no pedimos limosnas ni regalos, pedimos el derecho a vivir con dignidad de seres humanos, con igualdad y justicia, como nuestros antiguos padres y abuelos. Y ese derecho que tanto se pelea se construye también desde la escuela, ¿no? Es por eso que también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decide no seguir el sistema educativo estatal, no este que es como un instrumento de colonización, un instrumento en donde se va a seguir digamos, la misma lengua, así el mismo lenguaje que es el castellano, o donde solamente se crean dinámicas en donde se obedece, sino que van a empezar a avanzar y a construir su propia dinámica educativa. Bueno, pero entonces, ¿cómo se vive la educación zapatista? Es decir, ¿cómo se experimenta o cuáles son sus preceptos? Digamos que estas escuelas zapatistas no son como las conocemos, no hay docentes con autoridad vertical, ni un currículum impuesto desde el centro, hay promotores y promotoras de educación formados desde la comunidad que enseñan y aprenden desde la experiencia colectiva. Claro, digamos, en esas estructuras no hay exámenes, no hay competencias, no hay calificaciones, hay un discurso, hay diálogo y diálogo en reflexión hacia la historia, hacia la lengua, hacia las costumbres y la medicina ancestral. Hay un trabajo colectivo, hay asambleas, hay un territorio como lo dice el EZLN. Se trata de educar para la vida, no para el mercado. Eso es muy importante porque no se trata solamente de un discurso, ¿no? Digamos que desde 1994 los zapatistas organizan sus territorios autónomos en los caracoles y en las juntas de buen gobierno. Y es allí pues donde se organiza como todo ese modelo, en donde se articula todo lo que es salud, producción, justicia y pues sobre todo la educación, que es lo que estamos hablando. Lo más potente es que la educación zapatista es una forma de resistencia viva. No buscan estar insertos dentro del sistema, sino que antes rechazan el sistema, porque, como decía Pablo Freire, la educación es un acto político y los zapatistas sí que lo saben llevar al límite. Educar es también rebelarse. Por supuesto, digamos, su pedagogía es comunitaria, es afectiva, es horizontal, es esencialmente crítica. Se enseña desde el territorio, desde las cosmovisiones indígenas y desde la palabra colectiva. No hay una jerarquía en el saber, el profesor y el estudiante, no. Digamos, acá es el conocimiento que se construye desde abajo, desde un cimiento real, con y para el pueblo. Exactamente, y digamos que esto interpela directamente a nuestras escuelas desde acá, como desde el otro lado, los que no estamos allá en el territorio zapatista, es como, bueno, ¿por qué seguimos pensando en que aprender es repetir, en que aprender es memorizar específicamente como las fechas, los nombres, cuando realmente si lo pensamos más allá,
no es que los contenidos tengan que conectarse con la realidad de los estudiantes, o sea, no es como esa el real objetivo de la educación. Entonces, ¿por qué lo comunitario, por qué lo colectivo es algo visto como una situación menor, o es algo que simplemente se deja a lo último frente al currículo oficial que nosotros manejamos acá, por ejemplo, en Bogotá o en Colombia? Bueno, y creo que de ahí surgen muchas reflexiones y propuestas pedagógicas que podríamos implementar. Eso, pues la pedagogía zapatista nos recuerda que hay otras educaciones posibles, pero que no van a caer del cielo, sino que tenemos que construirlas, que tenemos que trabajar en ellas. Creo que el reto más grande está en que como docentes nos deconstruyamos también y construyamos esa idea de que somos poseedores del poder, perdón, o del conocimiento, y que entendamos que no basta con incluir a los excluidos, hay que transformar el sistema mismo. Claro, y acá, ¿qué podríamos hacer desde nuestros espacios, no? Primero, pues reconocer la escuela, que no es nuestra. Segundo, abrir al diálogo las relaciones territoriales. Y tercero, poner la vida de la comunidad en el centro, más no, digamos, una prueba a los estándares de calidad de la educación. No es el sentido crítico de las cosas. Yo creo que una acción muy concreta podría ser simplemente como organizar jornadas en donde se hagan, digamos, como talleres de estudio colectivo sobre pedagogías indígenas, de pronto invitar liderazgos comunitarios a las aulas, o incluso sacar las aulas del aula, ¿no? Como la clase a la calle, que también es bien importante. Y pues también crear espacios en donde todos estos saberes, todas estas memorias, todas estas diferencias y diversidades en torno también al lenguaje, a la lengua, al idioma incluso, puedan llegar a pues construir como una educación en donde los mismos pueblos sean también los protagonistas y pues se construya la educación de manera colectiva también. Como dicen los y las zapatistas, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Y ese mundo empieza también por cómo enseñamos, cómo aprendemos y cómo soñamos. Gracias por participar de este episodio. Hasta luego, que les vaya muy Hasta luego. Nos están criticando que por qué los zapatistas estamos sacando esta palabra de rebelión, que si no tomamos en cuenta la correlación de fuerzas. Compañeros, los zapatistas, las zapatistas, siempre nos hemos cagado en la correlación de fuerzas.